Hola, buenos días otra vez por aquí con vosotros. Como sabéis, se está liando una buena en relación a lo del famoso antivirus, que no es el coronavirus, que no es el COVID. Por favor, dejar ya de dramatizar. Sobre todo se lo digo a los mendrugos estos que están difamando al gobierno español, que son la oposición al completo, los tarugos fascistas y los tarugos que van de patriotas sin ser patriotas y que son igual de fascistas. Ya sabemos quiénes son, los del que pueda hacer que haga. O sea, pues muy triste porque no va a calar, la gente no es gilipollas y están sacando relato político de la estupidez, porque sois, vamos, ignorantes completos. Están hablando los expertos y encima estáis culpando al gobierno. Sois unos auténticos subnormales. Hablo de la oposición al completo, ¿vale? A la derecha, a la bancada de la derecha, a los subnormales de siempre. Bueno, lo dejo aquí porque hoy vamos a seguir con el capítulo donde nos quedamos ayer, que era el pacto de unión, ¿vale? A ver si con un poquito de suerte, ¿vale? Hablamos ayer de todas las trifulcas, batallitas del reino almorávide y vamos a ver después de este pacto de unión, entiendo que se refiere a las treguas dadas entre la población musulmana y la población cristiana, y luego para hablar con un poquito de suerte del imperio hispánico, que vamos a ver, es que ya prácticamente con el imperio hispánico, el equilibrio de reinos, que sería la siguiente fuerza, o sea, el siguiente capítulo, nos quedan muy poquitos capítulos, sinceramente, para entrar en lo que es ya la Baja Edad Media. O sea, fijaros ya todo lo que hemos avanzado. Acordaros que la Baja Edad Media es ya un poquito antes del periodo del reinado de Isabel la Católica. Tendremos que ver toda la saga de los Trastámara, etcétera, etcétera. Los reinados de Aragón, con el padre de Fernando de Aragón. En fin, todas las batallas que había entre Francia, los paraísos catalanes, todo contra este apogeo. Y después ya por fin el reinado de Isabel la Católica, con la que ahí ya se cumple lo que es sí o sí toda la Edad Media en el Imperio Español. Pero bueno, nos queda muy poquito para entrar ya en la Baja Edad Media, como unos 4 o 5 capítulos más, pero ya sabéis, un límite de unos 45 minutos por capítulo, que es lo que estamos abarcando obviamente en cada lectura. Y bueno, pues espero que lo encontréis igual de apasionante que lo estoy encontrando yo, porque una cosa sí que está clara y hay que decirla: la historia es nuestro mejor argumento de defensa contra cualquier subnormalidad que se dice por las redes, porque ya que no podemos prohibir de momento, porque no hay leyes realmente que sean que no permitan la desinformación, pues tenemos que luchar con las armas, con lo que aquí está escrito. O sea, no es tontería, es lo que está escrito aquí, no es ninguna chorrada, no es nada que me haya sacado yo de la manga, es al pan y al vino. Disculpadme un segundito que tengo al perro que está... Bueno, le oiréis ladrar, es que yo paso, porque es que al final me vuelve loca a mí. Bueno, pues vamos a seguir después de estos 4 minutos de speech. Y nada, hoy la verdad, comienza el fin de semana. Estaba cayendo una tormenta tremenda aquí. Yo he tenido que bajar al veterinario porque tengo a la perrita mala y digo, bueno, pues le compro una serie de medicinas que necesita, tal y cual, y un poquito de comida blandita para que no le haga daño el estómago. Es que tengo 2 chihuahuas, una perrita de 9 años que se llama Maura y un perrito de 3 añitos que se llama Oliver, que es este que está ladrando y que no para. O sea, que esto es como... Si queréis poner una alarma en casa, no llaméis a Prosegur. Cogeros 2 chihuahuas, que os digo yo que os hacen el trabajo, y os aseguro que lo vais a pasar muchísimo mejor. Así que bueno, dejadme un segundito. Pues eso. Y ahora ya sí que sí. Aquí lo dejo. No sé si se lee bien. A ver,
Así. El Pacto de Unión. Como ¿veis cómo no me invento las cosas? Miguel Ángel Marzal García Quismondo, de la Universidad Carlos III. Aquellos estudiantes que estéis en la Carlos III, por supuesto que vais a conocer a este señor. O deberíais. Bueno, pues vamos a ver. Lo que decimos, el Pacto de la Unión, aquí es el capítulo 15, para nosotros será el capítulo 18, ¿vale? El pacto inicia y cementa una centuria sumamente significativa, el siglo XII, que alumbra lo que se llama, lo que os decía, la Baja Edad Media. Esto ya está, es el movimiento precursor de la Baja Edad Media. Muy importante también porque evidentemente la Edad Media ha sido larguísima. Desde que entran los visigodos, o sea, los pueblos visigodos, incluso antes, los eslavos, etcétera, etcétera, que eran por el año 700 y pico. Imaginaros, no, por el 400 y pico después de Cristo. Fijaros todo lo que hemos avanzado. Estamos ya en el 1100 y pico, o sea, un montón de siglos, ¿vale? Pues fijaros lo que ha durado. A esta edad contemporánea nuestra, precisamente en esta que estamos viendo yo ahora, la denominaría la era del terror y la desinformación. Muy importante. Vale, pues bueno, sigo, que me voy por las ramas. La península ibérica se convierte en la frontera entre la cristiandad en expansión, por primera vez activa y exportadora de su demografía y modelo de civilización, redefiniendo la relación entre los poderes con el Islam. Todos los poderes hispánicos se adecúan a ser instrumentos en este magno desafío en que todo o modo alguno es solo militar, sino fundiario y agrario, con reajustes demográficos, mercantiles, por un comercio apreciado, un sistema político e intelectual, desde los planteamientos teológicos y dogmáticos, filosóficos, precursores de la definición de los modelos de civilización. Fueron tiempos de hierro. ¿Por qué? Porque tuvo un estímulo ultrapirenaico, el que hubo de ser una solución hispánica. Vamos a hablar del marco de la Unión, o lo que le llamamos la época del Imperio. Desde el siglo X, los estados hispánicos tenían modelo para coordinar sus esfuerzos políticos y militares y la imitación del modelo califal cordobés, como también para tener una interlocución única del cristianismo hispánico con la Santa Sede. Era el fundamento de la idea imperial hispánica, enunciada en la corte de Alfonso III de León por primera vez y analizada con la solvencia de Menéndez Pidal, nuestro querido crítico historiador, Sánchez Candeira, García Gallo, Gisbert, Ubieto, Arteta, entre otros. Hablo de historiadores. Cuando desde el siglo XI la fuerza expansiva de la cristiandad era una realidad notoria, los poderes hispánicos sopesaron el mejor modo de optimizar los recursos que fluían desde Europa mediante una asociación y una acción coordinada, complementaria a las conexiones particulares dinásticas o feudo-vasalláticas. Acordaros que, por supuesto, el sistema que habita en estos momentos en la Edad Media es el feudalismo, el señor, el clero y los vasallos, ¿vale? La idea imperial se antojó un magnífico instrumento, pero hubo que diseñar un modelo de aplicación para transformarla en beneficios tangibles. Es evidente que Alfonso VI había ensayado su propio modelo, cuyo fracaso no significó, en todo caso, la renuncia a esta idea, sino un acicate para hallar modelos más convenientes. Es decir, que aunque había fracasado en implantar su primer modelo, como vimos en el capítulo anterior, esto no significa que se despojase de la idea, sino que se iba a mejorar. Siempre las mejores ideas son todas aquellas que parten del ensayo, método y error, aunque posteriormente luego la crítica histórica nos diga pues fue lo peor que pasó y tal y cual. En ese momento, cuando se opta por eso, es porque para ellos el método ensayo y error había funcionado y se deciden por esos términos de gobierno, ¿vale? Es un ensayo que nosotros conoceremos como la época del Pacto de la Unión, hasta llegar al modelo de Alfonso VII. Soportes y amenazas.
En todo el seno del Islam, los pueblos hasta entonces marginales y con un notorio y menor desarrollo social y cultural, por ende fácilmente fanatizados, se convertían en los dirigentes de la defensa y expansión musulmana. Está claro, y esto pasa hoy en día, que cuanto menos cultura haya, hay más cabestros. Hay más cabestros en el sentido de decir, hay más cerrazón, la gente es menos racional y todo lo contrario, son más belicosos y más peligrosos. Es decir, todo lo que no lleva cultura nos animaliza por completo. Por eso yo siempre digo que la cultura es la herramienta más grande que el ser humano puede tener para poder superar los obstáculos sin convertirse en un monstruo o en un animal. ¿Vale? Solo aquellos que no son capaces de entender las palabras ni de razonar son los perfectos animales y los perfectos monstruos de las sociedades. Con lo cual, esto lo dejamos claro. Sin cultura, el hombre está perdido, absolutamente perdido. Volvemos. Como dijimos, se convertían en los dirigentes de la defensa y expansión de la fe musulmana. Los almorávides de Occidente y turcos selyúcidas de Oriente, vaya nombre, luego lo buscaré porque no sé exactamente lo que significa esta rama. Sus primeras acciones fueron tan existentes como las amenazadoras para la cristiandad. Las rotundas victorias de Mazikerta en 1071 en Oriente y Grajas en el 86 en Occidente, esta vez con esta expansiva cristiandad reaccionó con un propio dogmatismo y una beligerancia de las cruzadas. Si el área occidental de la cristiandad optó por exportar e imponer su modelo mediante el dominio militar invasor, el área occidental prefirió primero la europeización de los reinos hispánicos y luego los homologables, que impulsarles a la expulsión del Islam de la península. El conocido encargo del Papa Gregorio VII, acordamos que fue el unificador de toda la cristiandad en la época de 1073 y 1085, al conde de Eblo, segundo de Rouchy, para dirigir la campaña militar en España, por cuanto Regnum Hispaniae se hallaba bajo la soberanía pontificia e invocado en el ius proprietatem, derivado del Constitutio Constantini. Constitutio Constantini lo buscaré también y lo añadiré para ver lo que significaba, ¿vale? Es que tampoco me quiero meter en todo lo que son las ramas teológicas, porque, a ver, os puedo enumerar por encima la rama teológica como tal, las que influyen en esta época, pero ya ponerme a discernir de ella nos llevaría mucho más tiempo de lo necesario, cuando esto lo podemos ver perfectamente en la siguiente lista que yo voy a colgar, que van a ser los tratamientos y planteamientos filosóficos, que lo mismo, vamos a ir desde la época clásica y romana, porque ahí la filosofía fue muy importante, hasta nuestros días, y habrá tiempo de poder intercalar lo que son las ideas teológicas con lo que son las ideas históricas y filosóficas de ese momento. Pero primero la historia y luego la teología, ¿vale? Según se hacía constar en la carta del 28 de junio de 1077, donde se hablaba de esto, el Papa utilizó como instrumento la normalización del europeizante a través del Camino de Santiago y la reforma cluniaciense. Acordaros de la gran influencia del monasterio y la orden de Cluny, de Francia, y el ritmo romano frente al almozárabe, esgrimiendo como beneficios palpables las cruzadas, argumentos a los que los monarcas hispánicos de este programa normalizador del reino, que en cambio no fue tan sencilla ni provocando una honda crisis nacional en el espíritu hispano, sino que se fue haciendo paulatinamente. La acción pontificia pues fue un importante estímulo uniformador del acicate que utilizaría varias vías. Entre los condados catalanes se utilizó el dominio eclesial. Las reticencias catalanas al rito romano expresadas en el Concilio de Gerona en el 1077 provocaron acciones tan expeditivas como la ocupación del monasterio de San Cugat por un abad y monjes franceses en dependencia directa de Roma, de la Santa Sede, junto al proyecto de restauración de la metrópoli eclesial tarraconense, que se coloca bajo obediencia
obediencia de la Narbona y primacía toledana. Una vez fue investido de la dignidad archiepiscopal, el obispo de Vic en 1091, para la monarquía navarra-aragonesa se reservó la vía feudal, formalizando hasta hacia 1087 el vasallaje pactado en el 67 en Roma por Sancho Ramírez de Aragón. El potencial castellano-leonés convenció a la Santa Sede de convertir a Alfonso VI en adalid interlocutor hispánico de la cristiandad, suscribiendo su pomposa intitulación imperial una vez recuperado Toledo en 1085. La intervención pontificia no solo percibía el conglomerado hispánico como un único campo de acción, sino que consideró primordial redefinir la empresa única. Prende ahora con más fuerza argumentos de concepto de la reconquista, a impulso de las cruzadas y el programa beligerante expansivo de la fe cristiana. Crecía entre los hispanos la conciencia de una restauración de dominio legítimo en expresión de Maraval. Un segundito, por favor, porque voy a ver qué le pasa porque me está volviendo loca. Madre mía, hasta que he conseguido que se calle el perro. Madre mía, esto es horrible, horrible. Bueno, seguía. El otro, los almorávides, será un estímulo formidable en la orientación unitaria, en su táctica militar y de inspiración nómada, con el uso de camellos, de tambores para coordinar los movimientos y por la disposición de masas combatientes en apretadas filas. Desconcertó la acción militar hispánica, basada en la caballería pesada y ataques frontales singulares. La estrategia fue más decisiva. Los almorávides reconocieron muy pronto el territorio y su organización espacial. Supieron utilizar con pericia las antiguas vías romanas, la Augusta por todo el litoral levantino, abarcando desde Chinchilla a Córdoba, la Plata desde Sevilla a Astorga y las vías de Córdoba a Toledo y Mérida a Zaragoza, pero también las divertículas de Chinchilla a Mérida, Mérida a Ávila, Segovia y Toledo, así como comprendieron la inutilidad y el derroche bélicos en un planteamiento militar basado en las taifas, que fueron desmantelando para planificar la contienda mediante golpes diversos en el tiempo y espacio, pero desde un único centro neurálgico de acción. Este planteamiento unitario obligó a una respuesta acorde desde el campo hispánico, esto es, hallar un adalid de mesnadas y unas cofradías militares frente a las células monástico-militares almorávides y los ribats. Empero al tiempo, otras fuerzas actuaron en un sentido opuesto disolvente. El feudalismo llegaba a su madurez clásica como sistema institucional y socioeconómico con unos mecanismos de aplicación pronto regulados por los peritos que habrían de formarse los inminentes estudios generales. Las redes de subordinación feudo-vasallática se hicieron perfectamente compatibles la unidad y la diversidad políticas aplicando el ius eminens e ius utile. El imperio podía ser una superestructura política de coordinación, acogiendo sin estridencias una pléyade de reinos y estados independientes entre sí. El feudalismo, por lo demás, nunca había dado o nunca había sido un arquetipo institucional socioeconómico, sino que se había desarrollado empíricamente, por lo que adolecía de muy diferentes modalidades según el espacio y las circunstancias. Al igual que en Palestina, el feudalismo ultrapirenaico llegó con unos modos extraños a la península ibérica. Los francos, así llamados sea cual fuere su origen ultrapirenaico, tendieron a asentarse e imponer sus usos señoriales, pronto malos usos entre los hispanos. Las tensiones progresivamente más violentas fueron lógicas por los desajustes y de las costumbres ajenas, más frecuentemente a lo largo del Camino de Santiago, el área de mayor densidad de asentamientos francos. Es decir, que el feudalismo en sí no es que surgiera de una teoría o de un dogma o de una teoría de vamos a gobernar de esta manera porque de esta manera hay que hacerlo así, no, sino que se vinieron imponiendo a raíz de toda la confluencia de culturas que nos venían de Francia, de todos estos sitios donde había una alta jerarquía, etcétera, etcétera, y se iban subordinando a estas jerarquías hasta ser vasallos completos. O sea que esto es algo que vino impuesto, no que se desarrollara
porque sí, venga, vamos a montar una teoría y aquí vamos a ser feudales. No, 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 esto se fue propagando por las estirpes. Acordaros cuando hemos leído de los capítulos, sobre todo los atrasados de todas las invasiones visigodas, cómo había esos vacíos de poder, esas guerras de sustitución del trono y cómo se iban enraizando a través de familias, nobles, etcétera, etcétera, hasta condicionar ese vasallaje. Eso es lo que se generó en toda esta época. Sigamos, me había quedado aquí, vale. El imperio podía ser una superestructura política de coordinación, acogiendo sin excedencias, como hemos dicho, una playa de reinos y estados independientes entre sí. El feudalismo, por lo demás, como habíamos dicho, nunca había sido este tipo de idea. Las tensiones progresivamente más violentas fueron lógicos por los desajustes que habíamos dicho entre dos costumbres ajenas, frecuentemente, como habíamos dicho, en el Camino de Santiago, etcétera, etcétera. Será un elemento perturbador por su novedad y de carácter antisistema, es decir, que esto es como un antisistema, ¿vale? La táctica militar impulsó, al contrario que la estrategia, una disgregación. Pronto fue perceptible que los cristianos eran fácilmente derrotados en las grandes batallas campales. La defensa era mucho más eficaz, erizando de castillo las vías de incursión dentro de la estrategia autónoma y localista en las ofensivas, basadas en la devastación continua del alfoz de una ciudad. Luego de la captura de fortalezas próximos y por fin la conquista de la ciudad con el asedio por hambre, como demostró Lomax. De hecho, en la época de la Guerra de los 100 años, precisamente grandes ciudades como Reims estaban sometidas a un terrible asedio y pasaban hambre, etcétera, etcétera. En Poitiers, por ejemplo, que era donde estaba el famoso Torreón, donde Juana de Arco derrotó por primera vez a los franceses, ¿vale? La forma del dominio territorial de las monarquías ibéricas también actuó como un reactivo disolvente. Fuera de las propietates regias y del principatum, señorío directo del rey, la relación del monarca sobre sus estados de dominatum, derechos soberanos sobre el territorio, era tenue, tanto más cuanto creció el señorío nobiliar por avance territorial y cuanto más periférico y fronterizo era el territorio. Cuando por diversas razones se constituyeron coaliciones regionales de señores, el localismo pudo manifestarse como un excelente instrumento de la defensa de intereses inmediatos. La crisis de 1109 a 1126 fue un ejemplo. Vamos a ver los actores y los modelos para un imperio. Durante el siglo XI, los estados hispánicos habían experimentado un proceso de aglomeración. En el Pirineo Oriental, el condado de Barcelona se erigía como un potentísimo núcleo aglutinante entre los gobiernos de Ramón Berenguer I a Ramón Berenguer III, hasta el punto de que se consiga documentalmente el étnico catalán y el corónimo Cataluña. Por su parte, como sabemos, en 1076 se unían Aragón y el reino de Pamplona. De otro lado, Alfonso VI habría logrado reunir la herencia paterna en el noroeste peninsular. Se iban erigiendo, pues, los núcleos del poder susceptibles de aglutinar el potencial hispánico conforme a las aspiraciones de cristiandad que coincidían con las áreas espaciales que resultaban de la organización espacial derivada del sistema ibérico en el avance del norte al sur. En ambas áreas de la Santa Sede fomentarán una interlocución entre el oeste de la monarquía castellano-leonesa y el este de la monarquía navarro-aragonesa. El gran proyecto era, pues, coordinar ambas monarquías y, sin embargo, con una percepción política de una acción unitaria hispánica muy diferente, por el distintivo de devenir histórico, territorial, demográfico y, desde luego, por el distinto modo de ejercer la soberanía regia. El cénit de su poder, tras la toma de Toledo en 1085, Alfonso VI definió un proyecto imperial neogoticista, en el que el arzobispado toledano debía ser el primado eclesiástico de Hispania y del imperio hispánico, y debía organizarse en torno a una hegemonía castellano-leonesa incontestada, un remedio hispánico del Sacro Imperio Romano Germánico. La percepción de la monarquía navarro-aragonesa era diferente. Sin la sacralidad castellano-leonesa del poder regio procedente de la tradición hispano-goda, en Aragón el monarca es un caudillo militar al frente de los varones
varones con honores, sobre quienes gobierna mediante una encomienda personal basada en la jura de mutua fidelidad. Es pues un dominio soberano personal, que le llaman Rex Aragonenses, fórmula que persiste y se refuerza con la incorporación del reino de Pamplona, una monarquía vasallático-militar cuya función primordial es la expansión territorial. La corte regia estará en las ciudades recién tomadas fronterizas y, naturalmente, desde las perspectivas del imperio, debía tener otro cariz militar y asentado en lazos personales con los varones auténticos señores del territorio dentro de una sólida articulación feudo-vasallática. No olvidemos, pues, que para contraponerse estos modos muy diferentes de concebir el imperio como el espacio de un pacto de unión, en una milimétrica coincidencia con los protagonistas radicalmente distintos, como son en el pacto, que eran Urraca y Alfonso I. Urraca había nacido en el 1080, durante muchos años fue la única heredera legítima de Alfonso VI, si bien no entraba en los planes paternos consolidar esta sucesión, como aprueban sus reiterados matrimonios y la pirueta legitimista para instituir a su bastardo Sancho como sucesor. De aquellas no estaba permitido que una mujer fuese reina. Terrible, pero es que eso prácticamente ha durado hasta que se modificó la ley sálica. No muy agraciada, al parecer poseía un temperamento decidido, exuberante, sensualidad al similar paterno. No disfrutó de las simpatías de los cronistas coetáneos, que la representan como un compendio de añagazas y defectos femeninos. En modo alguno careció de inteligencia y capacidad políticas. Los hechos muestran que tenía una clara concepción de cómo debía funcionar el Pacto de la Unión y su función regía en él, como también demuestra su habilidad o la habilidad de la reina para maniobrar en escenarios muy complejos, en una época turbulenta, y transmitir luego sin menoscabo la herencia paterna a su sucesor. Urraca, además de adquirir experiencia política por el gobierno en la tenencia de Galicia, que le diera su padre compartida con su primer esposo en 1092. Tampoco Alfonso I estaba llamado al trono, nacido entre el 72 y el 73. Era el segundogénito de un matrimonio del matrimonio del rey Sancho Ramírez de Aragón con Felicia de Rouchi. Pese a estar destinado a un plano segundón en la política, Felicia se encargó de que tuviese la formación militar con Lope Garcés y gramatical con San Pedro de Siresa y San Salvador de Puello, con Galindo de Arbós y Esteban, futuro obispo de Huesca. Una educación que fomentó una religiosidad imbuida en el espíritu bélico y cruzado propio de la corte aragonesa, por lo que siempre acarició la idea de acudir como cruzado a Tierra Santa. Enérgico y colérico, era más ducho en las habilidades militares que en las políticas. Excelente estratega, arrojado soldado, prefería la vida y el ambiente castrenses, lo que corroboró una misoginia coincidente quizás con una escasa propensión hacia el sexo femenino. Encarnaba pues la imagen de monje soldado, tan conveniente para un movimiento cruzado contra el Islam. Al contrario que Urraca, Alfonso I tenía probada experiencia militar y más deficiente su dimensión política, solo activa en la curia regia al final del reinado de su hermano Pedro I. Frecuente hallar en la historiografía una insistencia en la disparidad de personalidades como factor obstaculizante del Pacto de Unión. Pesa mucho la imagen precursora de los reyes católicos. Ambos proyectos que son muy diferentes, como corresponde a épocas distintas. El proyecto del imperio desde el Pacto de Unión no pretendía la unidad política. Faltó sucesión dinástica que aunase las concepciones políticas del imperio tan alejadas. En todo caso, el programa imperial de Alfonso VII no pudo sustraerse a esta dialéctica. La forja del Pacto de Unión. La corporeización del Imperio Hispánico a través del Pacto de Unión habría de realizarse por unos insospechados protagonistas bajo la urgente presión de la temible amenaza almorávide. Fundamentos de este pacto se asientan sobre dos fenómenos: la ofensiva almorávide y las sucesiones regias. Vamos a hablar primero de la ofensiva almorávide. Si militarmente la batalla de Sagrajas en 1086 no fue determinante, sus consecuencias políticas sí que fueron importantes. Alfonso VI hubo de replantear su hegemonismo, sobre todo
como el califa almorávide, y Yusuf comprendió que la mayor amenaza de la efectividad bélica musulmana eran los taifas, por lo que se decretó su extinción y su sucesiva anexión. A pesar de la anexión de la taifa de Badajoz y la recuperación de Lisboa en el 94, los almorávides se desentienden del oeste y plantean obsesivamente dos objetivos: retomar Toledo y dominar la vía Augusta ocupando Valencia para llegar a Zaragoza. Lérida fue un objetivo subsidiario. El plan era tan sólido como conformable o formidable en su amenaza para los cristianos: reconstruir la línea vital de subsistencia para el Andalus, cuya arteria fuera y principal sería la vía romana de Mérida a Zaragoza, que proporcionaba una plataforma excelente como pasados tiempos califales cordobeses para devastar la cuenca del Duero desde su cabecera. En el frente toledano, los almorávides ocuparon Consuegra desde 1099 y derrotaban a Enrique de Borgoña, yerno del rey, en Malagón en el año 1100. Enseguida percibieron el esfuerzo titánico de una conquista directa de Toledo, donde la política y asentamiento de la defensa practicada por Alfonso VI se mostraba por su excelencia. Los almorávides optan por la vía Augusta para, desde Valencia y Zaragoza, lograr las vías de asalto a los valles del Tajo y del Duero respectivamente. En el 1102 los almorávides habían ocupado Valencia, derrotaban y mataban al conde de Armengol V de Urgel en Mollerusa y depredaban los estados del conde barcelonés Ramón Berenguer III. El conde leonés Pedro Ansúnez hubo de instalarse en Urgel como tutor de su nieto Armengol VI. Alfonso VI comprendió en extrema gravedad la situación y tomó medidas. En 1104 tomó Medinaceli, que en sintonía con el refuerzo de bastiones de Atienza, Gormaz y Almazán bloqueaba ya un posible asalto al Valle del Duero y obstaculizaba la ruta de Valencia a Zaragoza, en los valles del Jalón y Jiloca, así como el paso del Valle del Tajo de Henares. Faltaba articular, disculpar un momentito por favor, me parece que voy a tener otro día de llamadas. Bueno, en fin, no pienso cogerlas porque mientras estoy grabando esto no voy a atenderlas. Bueno, seguimos. Alfonso, el monarca leonés se acrisolaba como adalid hispano, si bien bajo los parámetros muy distintos del hegemónico neogoticista. Entonces, en tan delicada coyuntura, el panorama político se transformaba por unas sucesiones en el trono decisivas y próximas en el tiempo. Las sucesiones regias, que son, en sí no fueron complejas, pero los nuevos titulares debieron asentar su dominio en las condiciones excepcionales. La sucesión aragonesa de beneficio y de la pausa en presión almorávide y por propia sucesión en su califato, puesto que el 2 de septiembre de 1106 moría Yusuf ben Sufín y le sucedería su hijo Ali ben Yusuf, después de las perturbaciones propias del sistema dinástico almorávide. La sucesión aragonesa. El infante don Alfonso no parecía contar en absoluto en la línea sucesoria. En el 1096 hubo de hacerse cargo del patrimonio reconocido para su madre, la reina Felicia, a la muerte de su hermano mayor, el don infante don Fernando, nacido un año antes que él, por su parte, el hermanastro, el rey Pedro I, tenía el matrimonio con Inés de Poitiers y el infante don Pedro, que llegaba a casar con doña María, hija del Cid, pero fallecía sin descendencia en 1102. Aun cuando Pedro I volvía a casar... Un segundito, por favor. Hoy debe ser el día de las interrupciones, chicos. Perdonad otra vez porque, hija, me llamaban de forma insistente. He tenido que cogerlo porque era importante esta llamada. Digo, bueno, pues otro trocito que, bueno, espero que me dispenséis para que veáis que esto es en directo y es día a día y hay días que tengo muchas llamadas. Bueno, estamos en las sucesiones regias. Vamos a ver la sucesión aragonesa, como habíamos dicho, que otra vez, de verdad, qué día. Bueno, nos habíamos quedado en eso. Si vuelve a sonar llamada de fondo, lo siento. Ti, se va a quedar ahí el sonido. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, habíamos quedado, pues eso, a un Pedro I. Pedro I. Yo no sé si es Pedro I el cruel. Tengo que mirarlo, yo creo que sí, pero bueno, por si acaso.
Bueno, pues se volvía a casar con la italiana doña Berta y estaba además asociada al monarca don Alfonso en las labores regias, siguiendo la costumbre sucesoria aragonesa para hacer ostentación pública de la condición de sucesor. Pedro I murió en el 27 y el 30 aproximadamente, en septiembre del 1104 en el Valle de Arán. Murió entre el 27 y el 30, o sea, no se sabe con exactitud que de esos 3 días de septiembre, ¿vale? La entronización de Alfonso I no fue tan automática. Algunos diplomas oficiales lo reconocen enseguida como rey. Otros privados parecen indicar cierta interinidad hasta finales de año y otros solo consignan la sucesión en principios del 1105. Es probable que conforme a la tradición y caudillaje militar de la monarquía, Alfonso I fuese designado rey enseguida, pero el reconocimiento solemne como rex aragonenses et pamplonenses retratase de su legitimación unos meses después. En fin, la sucesión castellano-leonesa, más compleja, no tanto por la difusión del mecanismo sucesorio, sino por la estructura territorial, social, institucional más diversa, que por ende era más difícil de armonizar. Es decir, había una perturbación de la corona que era un excelente pretexto para plantear las aspiraciones de proyectos reivindicativos. Es decir, que al haber ciertas turbulencias en cuanto al entronizaje de los futuros sucesores, esto era también proclive para dar o caldo de cultivo para ver revueltas, para hacer revueltas, ¿no? De 3 matrimonios de Alfonso VI solo tenía una hija legítima llamada Urraca, si bien existían 2 bastardos reconocidos como Sancho y Teresa. La ausencia de una sucesión legítima masculina condicionaba la política dinástica del rey. Muerta en 1099 su tercera esposa, aún casaría al menos otras 2 veces. Los yernos cruzados ultrapirenaicos y esposos de Urraca, Enrique de Borgoña y esposo de Teresa, pese a la identidad toponímica, ambos nobles no eran primos como quería la historiografía clásica, sino que pretendían o pertenecían a 2 linajes diferentes, condal y rango superior en la esfera política francesa y eclesial, y por el otro lado de rango inferior, lo que explicaba su matrimonio con la hija bastarda. Ambos yernos constituirán un partido borgoñón, bien identificado en la corte, pero también en territorio. Alfonso VI les encarga urgente la defensa del oeste de sus estados, donde los almorávides lograban notorios éxitos. Raimundo recibiría la tenencia de Galicia y Extremadura, Ávila, Salamanca y Zamora incluidas, y entre tanto Enrique recibía el condado de Portucalense, o sea, la provincia, en este caso provincia, ahora es el actual Portugal, pero era la zona de Portugal. Desde hacía mucho tiempo el oeste peninsular, muy poco poblado, era un área de avances y retrocesos territoriales muy rápidos, sin una organización espacial estructurada, por lo que era un territorio de marca donde prosperaban los señores y autónomamente toman y repueblan la tierra en su provecho. La población hispana además era muy compacta por una alta densidad de origen y tradiciones mozárabes y de lengua galaico-portuguesa. La relación del poder regio con los señores en esta era era débil y la resistencia al rito romano muy fuerte, sobre todo el área de Coimbra, razón por la que allí se instaló Enrique de Borgoña, sobrino de Hugo de Cluny. En diferentes encuentros militares, los yernos del rey fueron una decepción por los sucesivos reveses, pero sus dotes conspirativas eran claramente superiores. Al parecer, ambos rubricaban un pacto secreto para repartirse el reino a la muerte de Alfonso VI. Compelido por muchos años y la indefinida sucesión, Alfonso VI tomó estas medidas. Algunos documentos del 1103 aparece Sancho, el último del infante, una clara promoción dinástica. El 1 de marzo de 1105, Urraca y Raimundo, hasta entonces padres solo de Sancha, nacida en 1095, lograban la ansiada descendencia masculina con su hijo Alfonso Raimúndez. Es evidente que Alfonso VI no confiaba en su yerno, ahora más legitimado por lo de la corte, que además asiste a soterradas conspiraciones que analizó el historiador Virreilly, y en las que no fueron ajenos el arzobispo toledano Bernardo, muy suspicaz por el decidido apoyo a los borgoñones y a las aspiraciones dinásticas de las diócesis de Braga y Santiago frente a Toledo. A la marcha de Pedro Ansúrez a Urgel,
la alarma del rey no era vana, porque por entonces, con apoyo de Hugo de Cluny, ambos yernos reiteraban su pacto de división del reino. En 1106, Alfonso VI proclamó su voluntad de reconocer como heredero absoluto a su bastardo Sancho. Incluso entre noticias confusas parece que el rey casó con la madre, Zaida, bautizada Isabel, requisito para su legitimación. A primeros de mayo de 1107, una curia en León proclamaba oficialmente al heredero infante don Sancho y confirmaba la tenencia de Galicia para Urraca y la de Portugal para Teresa. Los avatares deshicieron esta arquitectura sucesoria. El 20 de septiembre moría Raimundo de Borgoña, pasando por primera vez Urraca a primer plano político. Urraca supo armonizar sus intereses con los de los magnates gallegos frente a la corte leonesa y el apoyo a Pedro Froilaz, donde se le llamaba el conde de Traba. Halló de su hijo, así como el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior de este obispo. Una nueva curia regia en León en diciembre de 1107 reconocía a Urraca la tenencia conjunta de Galicia con su hijo Alfonso Raimúndez, al que perdería si volvía a casar. Los magnates gallegos juraron fidelidad y acuerdo mientras los arzobispos Gelmírez y Guido de Bien, futuro Calixto II, el futuro papa Calixto II, eran nombrados tutores de Alfonso Raimúndez. Otro obstáculo entonces aún más grave se presenta. En mayo de 1108, superadas las turbulencias sucesorias almorávides al mando de Tamim Ben Yusuf, deciden continuar con el asalto al Valle del Tajo desde Valencia, a través de la serranía conquense. Un grueso ejército castellano-leonés le sale al paso, pero es severamente derrotado en Uclés el 27 de mayo de 1108. Fue un desastre militar porque enseguida caían en manos almorávides, Huete, Cuenca, Alcalá y Ocaña, es decir, amenazaban por dos flancos sur y este, Toledo, y abrían otra vía en Zaragoza. El desastre político fue enorme también. Un notable grupo de fieles magnates del programa político alfonsino morían junto al heredero, el infante don Sancho. Es decir, que aunque hubiera sido legitimado rey, este infante, descendiente bastardo de Alfonso VI, a pesar de haberlo legitimizado, al final fallece en esta batalla. Era un momento excepcional de peligro porque Alfonso VI hubo de encarar con extrema urgencia la gravedad de su sucesión. Sobre pretexto de acudir en defensa de Toledo, Urraca, acompañada de Gelmírez, sale a Galicia con un ejército y se reúne con su padre en Segovia el 1 de julio. Ambos se desplazaron a Toledo, donde se celebró una magna reunión muy concurrida por la amenaza militar. Si bien el rey volvía a casar con otra notable francesa, Beatriz, Urraca era instituida heredera universal, aun cuando sin ejercer las facultades de esta posición. Importó mucho más el tiempo de tan formidable amenaza militar tratar sobre el matrimonio de la heredera, para evitar un excesivo engrandecimiento de algún linaje nobiliar. En este caso, Alfonso VI impulsó la decisión y la candidatura de Alfonso I de Aragón, adulto, reputado, victorioso, cruzado monarca en activo y miembro legítimo de la dinastía pamplonesa. Un enlace que de estas características habría sospechas o insospechadas oportunidades para un imperio hispánico, pero ¿qué modelo? Ahora vamos a hablar del modelo del Pacto de la Unión. Intentando restañar los desastres de Uclés sin lograr recuperar Alcalá de Henares ni evitar la amenaza de que abandonasen la corte Enrique de Borgoña y Teresa, el 1 de julio de 1109 fallecía Alfonso VI. Enseguida, en una muestra de solidez institucional ante magna asamblea de nobles y obispos castellanos, leoneses y gallegos, Urraca era acatada como Regina Hispaniae, como lo confirma el diploma del 22 de julio con una impresionante lista de confirmantes. El peligro almorávide agobiaba. El califa Ali pensaba o pasaba por el estrecho de Gibraltar para preparar un nuevo asalto muy pronto. En efecto, comenzaron las devastaciones sobre Madrid y Guadalajara. Así las cosas, es muy posible que Pedro de Ansúrez tornase a Castilla para impulsar muy convenientemente el enlace dinástico con Aragón. Sin dilaciones, el castillo de Muño, cercano a Monzón de Campos,
casaban a Urraca y Alfonso I. La urgencia militar había precipitado el enlace con un gran calado político, sin una necesaria programación. Cuando fue patente que la agresión almorávide se retrasaría, los esposos se aplicaron en diseñar una carta programática que regulase institucionalmente la monarquía con 2 titulares para un imperio hispánico. El resultado fue la Carta de Arras de Alfonso I y la Carta de Donación de Urraca, ambas firmadas en diciembre de 1109, sin duda bajo el valimiento de Pedro Ansúrez. En estas auténticas capitulaciones, ambos cónyuges se otorgan recíprocamente al reconocimiento del dominatus principatum sobre respectivos estados y vasallos como fundamento para ejercer ambos las potestas en los dominios del otro. Se estipulaba una soberanía aun cuando el principatum de Urraca debía ser interpuesto. El tenente de Estela, Lope Garcés, tenía a su hombre de boca y manos de Navarra y Aragón, cosoberanía que descansaría sobre los principios, investidura de un imperium sobre los estados hispanos, pero que reconocía a Alfonso I desde la legitimidad leonesa de Urraca con el título de Hispaniae Imperator, Totius Hispaniae Rex et Magnificus Imperator, Imperator Dei Gratia. Madre mía, qué pedazo de título. Un mecanismo sucesorio para asegurar la continuidad mediante el reconocimiento de herencia usufructual en caso de fallecimiento del consorte y exclusión de herencia en todo candidato en caso de nacimiento de un hijo del matrimonio. En efecto, la Carta de Arras, junto con la generosa honor regia como dote, se consignaba que si el matrimonio tuviese un hijo y premuriese el rey aragonés, Urraca y el hijo heredarían los estados de Alfonso I. Incluso heredaría Urraca sin haber tenido hijos, pero excluyendo la descendencia del anterior matrimonio. En la carta de donación del mecanismo sucesorio era idéntico a la inversa, solo que reconocía la herencia sobre la monarquía castellano-leonesa para Alfonso Raimúndez, en caso de ausencia de descendencia del matrimonio. Esta carta, empero, tenía 2 interesantes novedades respecto de lo anterior. Todos los vasallos castellano-leoneses debían jurar fidelidad a Alfonso I, dentro de los mejores principios monárquicos aragoneses de encomienda personal, y la reina entregaba a su esposo la tierra que perteneció a Alfonso VI y que adquiriese en adelante como demostración del traspaso de legitimidad y la misión defensora reconquistadora que se encomendaba a Alfonso I. De hecho, esto es el acuerdo precursor que luego, si os fijáis, más adelante, ya hablamos en la Baja Edad Media, cuando ya se está acabando de hecho la Edad Media, el reinado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, se les pide jurar a los vasallos y a los súbditos lealtad, a los nobles sobre todo, se les pide jurar lealtad tanto a la reina legítima como al rey consorte, ¿vale? Aunque se reconoce a Fernando I como rey consorte, la reina titular de Castilla siempre va a ser Isabel. Pero vamos, a todos los nobles se les pide jurar lealtad. Y esto es algo que viene de raíces primarias, como veis, en estos acuerdos de Arras firmados por Doña Urraca, etcétera, etcétera, y Alfonso I. Vamos a ver la aplicación de este dichoso pacto. Las amenazas. Los esposos comienzan inmediatamente la aplicación cosoberana del pacto. Urraca visita Aragón y de la Carta de Donación de Monte Aragón del ejercicio de soberanía, ambos esposos confirman durante el invierno de 1109 en el fuero de Castrojeriz y Sepúlveda que se conceden 2 cartas de donación a Santa María de Valvanera, monasterio riojano con una dilatada tradición protectora de las monarquías castellana y navarra. Se percibe un ejercicio de poder compartido y la titulación regia de los diplomas trasluce el proyecto de consolidar una monarquía hispánica que acogiese a los estados hispánicos. La aplicación del pacto no provocó desajustes en Aragón porque Urraca actuó como reina de los estados del esposo durante varios meses, en el 1110, sin despertar resistencias. Situación muy diferente es la que se vivió en la monarquía castellano-leonesa. Cierto que su estructura territorial era la más compleja y que Aragón tenía un funcionamiento y modelo político confederal con el reino de Pamplona, pero no es menos cierto que la monarquía castellano-leonesa sufre convulsiones territoriales, sociales e institucionales y también eclesiásticas y militares, sin contagiar a su socio navarro aragonés, sometido igualmente a diversidades territoriales
territoriales, alteraciones sociales, inmersión de la cristiandad, institucionales, en fin. Solo existe una explicación plausible. El Imperio Hispánico iba a conseguir o iba a seguir el modelo navarro-aragonés y la aplicación se estaba produciendo desde los parámetros feudo-vasalláticos de encomienda personal navarro-aragoneses, como demuestra el constante empeño de Alfonso I por recibir el homenaje de los magnates castellano-leoneses y de los tenentes. Incluso en algunas tenencias comienza a situar a sus fieles aragoneses. Era un cambio de relaciones de dominio de la monarquía castellano-leonesa, de los grupos de presión e intereses que no desaprovecharon. La Iglesia, por lo demás, vivía tiempos de fortísimas tensiones. No solo la imposición del rito romano, sino también el ritmo de la organización y explotación espacial cluniaciense, como los monasterios, obispados, que habían iniciado una decidida reconversión en los señoríos en los que imponen tributos y servicios, llamados malos usos, de clara inspiración ultrapirenaica, ajenos a la tradición señorial hispánica, provocando una onda violenta oposición en campos y ciudades. Aún más, la Iglesia castellano-leonesa protagonizaba un tenso proceso restaurador de diócesis, acompañado de convulsas disputas por primacías eclesiásticas, demarcaciones territoriales y jurisdiccionales. La interior omnipotente autoridad del arzobispado Bernardo de Toledo era crecientemente contestada por los planes de Ramón Berenguer III en restaurar la archidiócesis de Tarragona y su antigua primacía hispano-romana, junto a la competencia jurisdiccional con la archidiócesis de Braga, Portugal, las veleidades segregacionistas de Oviedo, León, Burgos, así como la demarcación de las sedes sufragáneas. En la defensa de sus intereses, las altas jerarquías eclesiásticas buscarán el apoyo de un poder temporal próximo, transformándose en un importante motor perturbador. Gelmírez identificó su causa como el tenente de Galicia, como San Geraldo y Mauricio Boudín de Braga, que tuvieron plena entidad de intereses con los condes de Portugal, y la intervención de la Santa Sede, que incentivó las perturbaciones por apoyar sin perspectiva global la expansión cluniaciense de Pascual II, o tomando abiertamente partido por la facción de Calixto II por su sobrino Alfonso Raimúndez, resultando así una acción confusa y contradictoria. O sea, había dos papas ahí que pugnaban entre sí. La intervención de la Iglesia generó además unas fisuras por las que afloraron conflictos sociales de carácter antiseñorial, cuyos sectores se alinearon con la facción política que les fuera más propicia. Los burgueses, artesanos, comerciantes se agruparon por convergencia inmediata de intereses y objetivos como defensa frente a la oposición y presión señorial de las hermandades, la Conjuratio en Sagún o la Germanitas en Santiago, cuya meta era o será eliminar las cargas señoriales y luego acceder a los beneficios del señorío por autonomía municipal y el ejercicio libre comercio de un mercado controlado. Las rebeliones campesinas son más difusas, inconcretas. Utilizaron también las hermandades con pretensión de eliminar servicios y cargas señoriales. Territorialmente, el cambio de modelo de dominio de la monarquía era una oportunidad de redefinición de poderes. Galicia conservaba la estructura gótica y los logares, colonias agrarias, tenían elevada densidad de mozárabes y era tierra poderosa de nobles con multitud de criazones, siervos, pero también de pequeños propietarios. Los nobles gallegos veían con aprensión y se oponían con firmeza a cualquier fortalecimiento de la monarquía leonesa, por lo que Alfonso VI hubo de enfrentarse a continuos altercados y levantismos para crear la tenencia para Raimundo de Borgoña y Urraca en 1092. La tenencia pareció calmar los ánimos, pero solo formalmente. Los nobles gallegos trasladaron su fidelidad a un tenente cuya función debía ser secundar los intereses desvinculándose de las obligaciones respecto a León. Situación similar pasó con el condado portugalense, entregado por Alfonso VI a Teresa y Enrique de Borgoña. El conde supo afianzar el carácter militar fronterizo, secundar las aspiraciones eclesiásticas de las diócesis de Braga y Coimbra, fomentar Burgos y apoyar la alta nobleza frente a la expansión de la baja nobleza, descendiente de infanzones y apoyada por la monarquía leonesa. Enrique de Borgoña supo generar una comunidad territorial cada vez más definida e indiferenciada de Galicia y contestataria frente a la monarquía.
vamos a ver las medidas que toman. Dejadme un segundito porque quiero ver aquí. Hoy vaya día de interrupciones, yo ya lo siento, de verdad, creedme. Entre que me llaman por teléfono, que no paran de llamar, el perro que me ha interrumpido, todo esto, bueno, me quedan todavía unas poquitas de páginas para terminar este capítulo, que se nos ha enlarguecido por eso, elongado por eso. Los esposos mostraron una inequívoca voluntad de sostener el pacto de unión. Todo enseguida se demostrará. Al conocer el matrimonio de Urraca con el conde de Traba, autor y tutor de Alfonso Ramírez, se consideró que la reina había perdido sus derechos y su pupilo había de ser proclamado rey. El conde de Traba aún inició una campaña de subversión que contagió al norte gallego, si bien el sur y arzobispo Gelmírez se decantaban por la reina, temerosos de un excesivo protagonismo del conde. Asimismo, y al mismo tiempo, el caudillo almorávide Ali Yusuf apretaba el asedio hacia Toledo. En la taifa zaragozana, Almustián depredaba las tierras cristianas entre Arnedo y Tudela. A finales del 109, Pascual II, este papa, que estaba en conflicto con el otro, con Calixto II también, en la reunión de los obispos hispánicos identificaba el matrimonio de Urraca y Alfonso I como grave alteración del orden y encargaba a Gelmírez conseguir la separación, siendo arzobispo toledano Bernardo quien ejecutase las sanciones eclesiásticas. En Galicia, Alfonso I utilizó la vía militar como mejor solución contra las sediciones. Comenzó con castigos, después una feroz represión y golpes militares de efecto, como la destrucción del castillo de Monterroso, política que paró en escasos éxitos, pero le permitió consolidar una fuerte facción opuesta a la del conde de Traba, compuesta por nobles burgueses como los de Lugo. La realidad militar, empero, impuso su ritmo. Los almorávides decidían la consecución inmediata de sus dos objetivos, que eran Toledo y Zaragoza. Hacia Toledo, en julio de 1110, lograban asediar la ciudad durante 3 semanas. En Zaragoza, Imaz al-Dalawa había sucedido a su padre Al-Mustaín, crítico momento sucesorio que el gobernador almorávide de Valencia, Mamad ben Javi, aprovechó para ocupar Zaragoza el 31 de mayo de 1110, obligando a Imaz al-Dawa a encastillarle en rueda de jalón. Alfonso I se precipitó desde Galicia y pactó con Imaz al-Dawa y persiguió al gobernador almorávide hasta Zaragoza, pero sin pertrechos hubo de retirarse el 5 de julio del 110. Como manifestación de voluntad unitaria, Urraca llegaba a Nájera en agosto con tropas castellano-leonesas y la significativa asesoría de Pedro Ansúrez para sostener a su esposo, una intentona aquel verano del conde de Traba por coronar rey al rey de León, a Alfonso Raimúndez, que fracasó. Empero inmediatamente graves sucesos torcieron la firme voluntad unitaria. La reformulación del pacto. En el verano del 110 ya se hacían públicos los anatemas pontificios contra el matrimonio de Urraca y Alfonso I. No solo era una terrible sensación eclesiástica, sino que subvertía los lazos de lealtad y obediencia de los vasallos súbditos para los monarcas. Era un golpe durísimo, cuya efectividad había sido patente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los esposos parecen dispuestos a confirmar su soberanía sobre los estados del consorte como respuesta. Alfonso I recorre los estados de su esposa, recibiendo el homenaje de los señores castellano-leoneses, mientras que Urraca hacía lo otro tanto en los estados navarro-aragoneses. Empero de la deslegitimación pontificia cundía su efecto. Al parecer, Alfonso I iniciaba una inclemente campaña contra el clero cluniaciense, proclive de la Santa Sede. Era el momento del estallido de las larvadas de resistencia de señorialización eclesiástica. En el verano del 110, el abad Sagún Diego suprimía los servicios de la mañería y nuncio por presión de los burgueses, desatando un desbordado aluvión de reclamaciones que llevaría a las deposiciones del abad por tropas aragonesas y la sucesiva sustitución por García y luego Domingo en diciembre de 1110. En el ataque de las libertas eclesiásticas, cuya transgresión contagió de rapidez a los burgueses de Carrión y Burgos. Los caballeros pardos de la frontera y los campesinos de la cuenca del Duero se establecían
como una comunicación de intereses antieclesiásticos para Alfonso I, antiseñorial para los rebeldes. En Aragón, los nobles, capitaneados por García Sánchez, primo del rey, también se inquietaban. Las crónicas en este contexto recogen las primeras desavenencias del matrimonio en verano de 1110. En fin, que surgen esta clase de disputas durante el reinado de Alfonso I y Urraca. Tenían revueltas constantes. Se llega a un pacto inequívoco. La disolución del matrimonio no implicó la renuncia al imperio hispano, sino que variaba su instrumento. No se descansaría sobre un pacto de unión. Urraca compitió por no ser extrañada del proyecto, que recaía con mayor protagonismo solo inicial en Alfonso I, como campeón cruzado, quien sigue utilizando el título imperial. El monarca renunciaba a un pacto dinástico y promovía un proyecto militar al que se incorporaban otros actores de subordinación pseudo-vasallática y de dominio señorial. El imperio entre el condominio y el equilibrio, que va de los años 1114 al 1117. Ya vamos a ver... Y ya va quedando menos. Un segundito. Vamos a ver. Nos queda este por aquí. Vale. El fracaso del pacto dinástico en función imperial se transforma en un liderazgo cruzado contra el Islam. Así lo había planteado Alfonso I, cuyo objetivo fue en el 115 dominar a los accesos de la cuenca del Duero desde sus estados. Se reserva el pleno dominio sobre Guipúzcoa desde 1120 y sobre Álava, Rioja y Extremadura soriana y los pasos burgaleses Oca, Briviesca, Frías, Pancorbo y Belorado. Las tenencias de Carrión y Castrojeriz para mediatizar la política castellano-leonesa, sobre todo el control de tierras de Segovia y Reino de Toledo. Alfonso I pudo demostrar con brillantez su función cruzada para elevar su ascendiente en Castilla. Desde Toledo hace victorias ofensivas contra los almorávides. En marzo-junio de 1115, Urraca comprendió que este era el verdadero campo de batalla. En octubre de 1115, en la curia general del reino que se celebraba en Astorga bajo la inspección del arzobispo de Toledo, Bernardo, se perfila el modelo alternativo al pacto de la Unión, que era convertir a Alfonso Raimúndez en rey asociado, con la misión de liderar la cruzada contra el Islam. El infante, en efecto, se asentaba en Segovia y Toledo durante el invierno del 15 y del 16. El plan se manifestó como una excelente maniobra. Durante los meses de marzo a mayo de 1116, Urraca tomaba la ofensiva contra los nobles gallegos de Tui y Limia, que sostenían la ambición de la condesa Teresa de intitularse ocasionalmente reina de Portugal. Entre septiembre y octubre del 16, con el apoyo explícito del Papa Pascual II, el abad Domingo era restaurado por Urraca en Sahún, acorralando a los aragoneses en Carrión, mientras que la revuelta de Diego López en La Rioja, durante el otoño del 116, comprometió la presencia aragonesa del Camino de Santiago y este protagonismo de Alfonso I en la frontera toledana. El punto débil de esta reacción regia era el tándem formado por Gelmírez y el conde de Traba, con los que las reinas osciló entre conspiraciones, ora apresarlos, ora para invitarles a compartir el poder. O sea, la reina Urraca jugaba con estos dos. En este momento, además, por primera vez, Urraca había tomado la iniciativa en el 116, una curia regia aprobada la concordia, la lealtad entre Urraca y su hijo Alfonso Ramírez para ejercer el condominio del reino. A finales del 16, Urraca además anudaba un acuerdo con Alfonso I por el que la reina disponía de los derechos eminentes castellanos sobre las taifas zaragozanas, mientras que el monarca aragonés aceptaba retirarse de la acción en el escenario castellano-leonés. En un concilio reunidos Burgos durante enero y febrero del 17, condenaba sin apelación el extinto matrimonio. Con la guarnición aragonesa en Carrión y Castrojeriz se adhiere en Castilla de Diego López, y en La Rioja Urraca y Alfonso I ya estaban equilibrados los campos. Surge aquí la cruzada ya contra el Islam, que va a tener lugar entre el 1117 y el 1120. El finiquito definitivo al Pacto de la Unión por un acuerdo de equilibrio político y territorial orientó el esfuerzo imperial a su vocación primigenia, encauzar la ofensiva y la cruzada de la cristiandad contra el Islam. En esta coyuntura,
y Urraca inició un giro político tendente a reducir el periodo determinante de Gelmériz, coincidiendo con la muerte de Pedro Ansúrez a finales del 17. Muertos o alejados los prominentes linajes leoneses, ceden su primacía al pujante ascenso de la nobleza castellana en la corte de Urraca, especial linaje de los Lara. La política de la reina se castellaniza. Por pronto, acompañada por su hijo Alfonso Raimúndez, Urraca se somete a su directo dominio a las tierras segovianas y toledanas, desplazando el protagonismo de Alfonso I. La reina decidía, pues, competir por la función cruzada del imperio en noviembre del 18. Básicamente, la toma de Zaragoza hizo también crecer la importancia estratégica de los pasos de Levante desde la Extremadura soriana a las cabeceras de Henares y Jarama. Alfonso I debía de encargarse de recuperar el protagonismo cruzado de la frontera peninsular. Este objetivo apremiaba porque por entonces era elegido el nuevo Papa Calixto II, tío de Alfonso Raimúndez, y era previsible, por tanto, el fortalecimiento de Gelmírez y partido borgoñón en julio del 19. Gelmériz llegaría a sitiar Urraca en León, con la pretensión conocida de imponer a Alfonso Raimúndez como único rey. Era el momento de actuar para Alfonso I. A la hora de la connivencia con Urraca. En otoño del 1119, Alfonso recuperaba el protagonismo en tierras segovianas, restaurando eclesiásticamente Pedraza, iniciando una activa repoblación en la Extremadura soriana, es decir, reforzando la población de Soria, Almazán, San Esteban de Gormaz, Berlanga y Almenar, e incluso ocupaba Burgos. Los peores augurios se confirman en el 1120. Calixto II se trasladaba la sede metropolitana de Mérida a Santiago, con un encumbramiento inusitado para Gelmírez. En marzo el Papa escribió una circular a las autoridades civiles eclesiásticas de Hispania, respaldando con firmeza los derechos legítimos de Alfonso Raimúndez. Así las cosas, la documentación aragonesa reconoce la existencia de un acuerdo entre Urraca y Alfonso I de mutua colaboración, con el apoyo decidido del arzobispo de Toledo Bernardo. Alfonso I se concentraba, pues, en la previsible respuesta almorávide. En efecto, el califa almorávide Alí encargaba la ofensiva de su reino a su hermano Ibrahim, gobernador de Sevilla, uniendo las tropas de todas las provincias andalusíes a la taifa de Lérida. Finalmente, Urraca buscó el modo de dar solución al problema gallego que tanto perturbaba sus planes cruzados. En junio del 1120 inició una ofensiva contra los magnates gallegos meridionales en torno a Tui, logrando sitiar a la condesa Teresa y a su mentora en Lanosa. Aprovechando las victorias en julio de la reina, apresaba a Gelmírez y confiscaba su señorío. Y un excesivo poder regio de Urraca destapó la caja de Pandora. Alfonso Raimúndez y conde de Traba liberaron al arzobispo e hicieron retroceder a la reina, que vería enquistarse el problema gallego por el auge de Gelmírez y Teresa, así como desvanecerse un conveniente condominio con su hijo. Solo la intervención del aliado ocasional Alfonso I, que afianzó la repoblación soriana en el río de Tera, Salas, Olvera y Ágreda en favor de Urraca, evitó que las cosas pasaran a mayores. Renacía de nuevo el hegemonismo aragonés y la política regia castellano-aragonesa. ¿Cómo se repartieron los poderes? Pues el nuevo pacto de Urraca con Alfonso I solo confirmaba el papel protagonista imperial aragonés. Para Urraca, de claro dominio con su hijo, era la solución más apropiada. Las cartas de Calixto II exigían un acuerdo con Gelmírez, que fueron el estímulo y pretexto perfectos. Urraca comprobó que los efectos de su política agresiva e intolerante en Galicia durante el verano de 1121 se sellaba con una sólida alianza entre Teresa de Portugal y el conde de Traba, lo que suponía que el dominio de la condesa sobre el Valle del Miño entre Orense y Tui
y la dependencia de Alfonso I no era mejor. El aragonés seguía con la restauración eclesiástica segoviana y creaba el obispado de Sigüenza en 1121, con el clero toledano, en una clara política de complicidad con el arzobispo toledano Bernardo. En septiembre de 1121, Alfonso I sitiaba Tardajos cerca de Burgos y luego reunía su curia en Soria para conocer los efectos de la pérdida del trono por parte de Urraca que tendría sobre sus derechos en los estados castellano-leoneses. En fin, Urraca se presenta en Galicia con tropas en verano 1121 y más bien para lograr un acuerdo con Alfonso de Raimúndez y Gelmírez. La reina en efecto consentía en un concilio general en Sagún durante el mes de agosto. No fue posible el acuerdo con Gelmírez, quien llegó a amenazar a la reina con un interdicto por agresiones a la libertas eclesiástica, pero la mediación pontificia a cambio consiguió la reconciliación de Urraca y Alfonso Raimúndez. Ambos en concordia entraban en Galicia en marzo de 1122 para reconocer el condominio de Teresa sobre el Valle del Miño. Alfonso I vivía por su parte en plena gloria cruzada. El consejo de Gastón de Bearn y las bendiciones de una magna asamblea eclesiástica precedida por el arzobispo de Toledo, Bernardo, en 1122, se constituía la cofradía de Belchite, que en buena suerte fue la hermandad militar con la que se estaban consolidando en Tierra Santa, una amplia autonomía política, fiscal, económica, con generosas indulgencias espirituales. El monarca decidía un nuevo impulso cruzado emblemático ahora contra Lérida. En abril depredaba las tierras de Fraga y luego las de Termes, y el 13 de mayo de 1122 estaba ya sobre Lérida. No podía improvisar. Como en Zaragoza precisaba una cruzada sobre la cual se movilizaría al conde barcelonés. Hay una serie de batallas, en fin. A todo esto, después de estas batallas por posesiones de territorio, etcétera, etcétera, comienza la agonía del Imperio Cruzado, que va del 1124 a 1127. El franco retroceso y su influencia sobre la monarquía castellano-leonesa, un segundito. Bueno, pues como estaba diciendo, ya estamos finalizando, entra en decadencia el Imperio Cruzado. Asociado a Urraca, la posición de Alfonso Raimúndez se hacía inconmovible, sosteniendo un rampante poderío de Gelmírez con una gran pompa. El arzobispo compostelano, que vivía en el cenit de su poder, Calixto II, confirmaba la perpetuidad de su dignidad arzobispal, secundaba su resistencia a la primacía del arzobispado toledano. Armaba caballero el 25 de mayo de 1124 a Alfonso Raimúndez, destacado así en plena capacidad militar y cruzada del infante, que no tardó en iniciar una dura competencia con el monarca aragonés en este escenario. El aragonés entonces proyectó la heroica gesta de la campaña por Levante y además Andalucía. No cabe duda de que su intención era doble: demostrar el ímpetu imperial capaz de prosternar toda la Andaluz, como acarrear un notable aporte demográfico mozárabe con que repoblar la gran extensión de tierras que ya había conquistado. Es decir, que lo que se propone ya es someter totalmente al imperio califal, al imperio musulmán, ¿vale? Se gesta un nuevo modelo para el nuevo imperio entre 1127 y 1134. Excede su definición del interés de este capítulo, pero conviene indicar que Támara no enterró la función imperial de Alfonso I ni se traspasó automáticamente a Alfonso VII. La cesión del título imperial no responde o no esconde la constatación de que su institución regia Alfonso I no tornó al pactista título de Rex Aragonensis et Pamplonensis, sino que insiste en la innovación o en la invocación divina de su legitimación de poder. En el limbo imperial no hubo correspondencia entre las aplicaciones inmediatas del imperio, esto es, la interlocución única con la cristiandad y el dominio conquistador sobre el Andalus, donde los Alfonsos iniciaron la indirecta pero firmísima competencia. El nudo donde se dilucidaba la preeminencia reconquistadora se concentra en las
zonas sorianas y la serranía de Albarracín. Alfonso I no dejó dudas sobre su intención de salvaguardar la primacía cruzada, comenzando por la repoblación de Cela, en el camino de Valencia, y Castilnueva, próxima a Molina. La plaza comenzó a hostigar desde 1127. En esta respuesta se toma la castellana Sigüenza. La reacción de Alfonso VII no dejó resquicio de duda al casar en diciembre y enero 1128 a Berenguela, hija de Ramón Berenguer III, el gran competidor aragonés, en el Valle del Ebro. La prioridad castellana-leonesa en tomar la iniciativa en el escenario del sistema ibérico fue patente. Sin arredrarse, Alfonso I aceleró la repoblación del Valle del Jalón, fortificando Soria, Almazán, Berlanga y Ágreda. Los almorávides entonces decidieron recuperar ya la iniciativa al frente andalusí, un fuerte ejército desde Fez, al mando de Jedán ben Barca, que desembarcaba. Si bien Alfonso I lograba una victoria en Cullera en el mes de julio del 129, comprendió que debía retirarse, como hizo en septiembre en el 130 y 32. Los almorávides recuperaban todo su poder ofensivo devastando Vargas, Ita y Escalona, obligando a Alfonso VII a nombrar alcaide de Toledo a Rodrigo González de Lara en 1132 para coordinar la defensa de la frontera. Cuando arreciaba la ofensiva almorávide, tan devastadora como ineficaz, ambos monarcas aprovecharon la obligada inacción de la resistencia pasiva para competir por la interlocución con la cristiandad. Durante los meses de marzo, de agosto y 1130, Alfonso I estuvo ejerciendo su poder contra el soberano del Valle de Arán, síntoma de que iniciaba la ofensiva política ultrapirenaica. En el 130 comenzó su obstinado asedio contra Bayona, ciudad del conde tolosano Alfonso Jordán, que habría de prolongarse hasta octubre del 131. Una explicación de tan denodado asedio se encuentra en la alianza establecida por el conde de Tolosa con Alfonso VII, una tenaza que podía asfixiar los estados navarro-aragoneses. La dimensión de esta amenaza era formidable, por cuanto el conde de Tolosa era tutor de los hijos del fallecido Bernardo Antón, señor del extenso dominio de Biéceres. En el 130 moría Imaz al-Dawa y su sucesor, Saif al-Daula, conocido como Zafadola, quien enseguida se reconoció como vasallo de Castilla desde su señoría de Rueda de Jalón, otro peligroso flanco para Aragón. Alfonso VII en aquel contexto lograba eliminar las últimas guarniciones aragonesas de Castilla, pero un poco más. Una nueva rebelión, ahora por Gonzalo Peláez en Asturias, inmovilizaba al monarca hasta 1133. Alfonso I pudo levantar ordenadamente el cerco de Bayona en el 131, otorgando poco después un extraño testamento que instituía como sus herederos a las órdenes militares, confirmación inequívoca del carácter cruzado de su vocación imperial. El retorno a Bayona sitúa de nuevo la feroz y larvada competencia entre los Alfonsos en la órbita del dominio sobre el Al-Ándalus, si bien en una derivación pirenaica. Alfonso I decidía acabar con el dominio del Valle del Ebro y asfixiar una incipiente competencia catalana. Los objetos claros eran Tortosa y Lérida. Desde la Sierra de Gúdar, las tropas navarro-aragonesas llegaban hacia finales del 132 y la Horta de San Juan y las leguas de Tortosa y al tiempo que la Maquinenza decidido el monarca aragonés preparó el asedio terrestre, fluvial y a conciencia, siguiendo una táctica envolvente. En julio del 133 ocupaba Escarpe, sobre el río Segre, y en agosto sitiaba Fraga, como la cabeza contra Lérida y Tortosa, una vez conquistada previamente Sariñena. Un ejército almorávide al mando del gobernador de Valencia y Murcia y Vangania fue rechazado. Dos sucesos entonces clausuraron el proyecto imperial de Alfonso I. En mayo del 134, desde Guadalajara, Alfonso VII se ponía al frente de una hueste que llegaba a Andalucía para devastar las campiñas de Córdoba a Jerez. El monarca castellano-leonés remedaba así con brillantez la gesta heroica de Alfonso I y retaba eficazmente su preeminencia en el escenario andalusí. Del otro lado, en el 134, el ejército de socorro almorávide, bajo las órdenes del gobernador cordobés Zubair Ben Amir,
en Lamtuni infringía a Alfonso I una severa derrota en Fraga el 17 de julio. Intentando reparar los efectos de la importante derrota, el rey de Aragón y Pamplona fallecía el 7 de septiembre del 34, confirmando su testamento no solo legalmente, sino ofuscando los derechos de su hermano Ramiro, al que era ratificada la elección como obispo de Roda. Con él se cerraba toda una época y una forma de entender la conexión de la inusitada pujanza por la cristiandad con Hispania para un eficaz enfrentamiento con el Islam. Desaparecía también el último obstáculo para que Alfonso VII diseñase su propio marco y modelo de cooperación hispánica. Y ya en el siguiente capítulo empezaremos con el imperio hispánico y la herencia de Alfonso VI. Esto a ver si lo podremos ver mañana, porque va a ser un vasto capítulo. Vamos a ver hasta dónde nos llegará esto. Bueno, prácticamente hasta el equilibrio de los reinos y las nuevas fórmulas políticas. O sea, nos tiraremos unos cuantos capítulos todavía con el imperio hispánico, pero bueno, ya estamos en el ecuador de la Edad Media, prácticamente próximos a iniciar la Baja Edad Media. Pues nada, tengo 21.144 suscriptores. Por favor, pido que os suscribáis si os gusta este contenido. Rogaría otra vez, me disculpéis por estas varias interrupciones que he realizado durante todo este día por culpa de las llamadas, que yo, aunque lo tengo en silencio, no sé por qué, en el ordenador me suenan las llamadas, pero bueno, algunas son contestables, otras no, pero que me han interrumpido bastante. Y por supuesto los ladridos de los perros, yo ya lo siento, no vivo sola, vivo acompañada de estos monstruos chiquititos. Y bueno, pues agradeceros vuestra comprensión y nada, que toda mi labor, como he dicho en el inicio de estos capítulos, es desbaratar la ignorancia histórica tan grande que estamos viendo, a la que se está sometiendo a España. Realmente en mi generación, yo voy a cumplir 52 años, y esto lo digo a modo ya de comentario sin ánimo de ofender a nadie, pero sí que es cierto que toda la gente de nuestra generación anterior realmente estábamos muchísimo más concienciados de la cultura y de la importancia de la cultura. Es terriblemente peligroso que en medios sociales como es Internet o son las redes sociales se distribuya como abanderamiento del progreso la falta de información, la falta de realidad, los bulos, la contrainformación. Eso no se puede permitir. La cultura es necesaria y nuestro verdadero poder como sociedad y como seres humanos es acrecentarla, porque cuanto más cultura tengamos, más difícil es que nos puedan manipular. Por eso es tan importante que la gente aprenda. Y esa es mi labor. Como vuelvo a decir, yo no monetizo en este canal. Si lo llego a conseguir algún día, porque como os dije anteriormente, cumplo los requisitos y porque YouTube se fija en el algoritmo, se fija en mi canal y quiere concederme esa oportunidad de monetizar, maravilloso. Pero si no, yo no lo estoy haciendo por eso. Yo lo hago, lo primero, por salud mental, porque como estoy enferma, padezco fibromialgia, el médico me recomienda leer para que no se me olviden las palabras, no se me olviden los conceptos y evitar un Alzheimer precoz, porque lo malo de la fibromialgia es que acaba degenerando en Alzheimer. Pues cuanto antes se empiece a intentar procurar que mi cabeza no se aturulle, pues hago este tipo de ejercicios. Pero si además puedo contribuir en distribuir la cultura, algo que yo amo tanto porque considero que es lo mejor que le puede pasar a una persona, la mejor inversión que puede tener una persona es la cultura, pues realmente pido que si de verdad estáis en el mismo barco que yo, no dejéis de suscribiros. Esto es gratis, no se cobra por la suscripción ni mucho menos, pero me ayuda, pues eso, a llevar la cultura a todos esos sitios y esas personas que no están o no tienen la posibilidad de poder acceder a estos conocimientos. Lo primero, porque no han podido estudiar en su día, porque sus trabajos se lo impiden,
porque no encuentran el momento de dedicarle un tiempo, pues bueno, si vas en el metro y vas en el autobús, te ponen los auriculares y vas escuchando estos podcasts, pues bienvenido sea, porque la verdad es que es muy interesante y se aprende mucho. Nada, desearos feliz fin de semana, os quiero mucho, no sé si grabaré algo, el domingo es mi cumpleaños y bueno, pues a lo mejor ese día me lo tomo evidentemente para mí, porque no todos los días se cumplen 52 años y mucho menos cuando uno está tan gravemente enfermo como en mi caso, porque el cáncer es terrible y a lo mejor pues para mí es todo un orgullo poder cumplir. Bueno, pues que os quiero mucho y que aquí estoy, que mi labor es la cultura y nada, que no os dejéis engañar por nadie. Un besito, feliz fin de